Pues vamos a comenzar hoy esta segunda parte que dejamos abierta. ¿Os acordáis? Estábamos hablando de la liturgia dentro de la Eucaristía. La primera parte de la Eucaristía es la liturgia de la palabra y hoy nos vamos a centrar en la liturgia eucarística. Antes de empezar nos ponemos en presencia del Señor, nos recogemos un momento en oración, le pedimos al Espíritu Santo que nos asista. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, decíamos que no se puede separar la estructura de la misa, son dos partes pero inseparables. La liturgia de la palabra, que comienza con los ritos introductorios, que nos vamos adentrando, vamos trascendiendo nuestra realidad y nos vamos adentrando en los misterios que vamos a celebrar. Y terminamos con, el culmen de la liturgia de la palabra es la proclamación del Evangelio, donde Cristo nos habla. La escritura, la palabra, la Biblia, no está escrita principalmente para leerla privadamente. Está muy bien que todos, y es recomendable, la Iglesia lo recomienda, que la leamos en privado en nuestra casa, hagamos oración con ella. Pero la función principal por la que se recopila la Escritura es para ser proclamada en la liturgia, solemnemente. Y es Cristo el que nos habla cuando el sacerdote proclama el Evangelio. Por eso el Evangelio vimos que le acompañaban las luces, el incienso, para resalzar. Terminaba la liturgia de la palabra con la oración de los fieles, en las que ponemos todas las intenciones de la Iglesia y del mundo. Y a continuación pasamos a la liturgia eucarística. Quería decir una cosa que venía pensando hoy, y es la siguiente. Estas conferencias te aportarán más o menos, y a lo mejor nada, y estás aquí y bendices a Dios. Porque esto se aprende como a nadar y a montar en bici. A montar en bici se aprende montando en bici y a nadar nadando. ¿Y cómo se aprende a vivir la Eucaristía? Celebrando la Eucaristía. Y si puedes celebrarla todos los días, ¡qué gozada! Todos los días entrar en el cielo, un ratito. Entonces, qué maravilla los que tenemos la suerte de poder celebrar la Eucaristía todos los días y de acudir y recibir al Señor si estamos en gracia. Entonces, ahí es como se aprende a vivir la Eucaristía, celebrándola. Bueno, como decíamos, vamos a pasar ahora a la liturgia eucarística y son dos sitios diferentes. La liturgia de la palabra ha tenido lugar en el ambón, en el atril, en la mesa de la palabra. Por ejemplo, aquí en la parroquia veis que se cuida, que se pone un mantel, el ambón, resalzando la dignidad de lo que se ha proclamado. Y ahora nos vamos al altar. Al altar. Hasta este momento no hay nada encima del altar, salvo el evangeliario, si se ha utilizado solemnemente, para manifestar la relación que hay entre la palabra y la Eucaristía. Cristo es el mismo el que ha leído el Evangelio que el que se va a entregar. La liturgia eucarística comienza con la presentación de los dones. Los dones que se van a presentar principalmente es el pan y el vino. Hay algunas veces que en las celebraciones pues, se ofrecen otras cosas, en las celebraciones más importantes, en la fiesta de la Virgen del Pueblo, en la fiesta de no sé qué. Es importante que esas ofrendas que se hagan sean reales. Que no traigamos fruta, por ejemplo, ¿no? O verdura, ¿no? Verduras y que luego quien las ha traído se las vuelva a llevar. No, si las ofreces son para el Señor. ¿Qué se hace con esas ofrendas? Pues normalmente se reparten entre los pobres, ¿vale? Eso era originariamente, así se hacía el ofertorio. Antes de presentar el pan y el vino, se pasaba a una colecta. Como el dinero no estaba tan a la orden del día, que el dinero es un invento bastante reciente, pues la gente que llevaba harina, y con esa harina se apartaba parte para confeccionar las hostias, por ejemplo, el pan eucarístico. Se llevaba verduras, se llevaba alimentos que se apartaban y se llevaban luego pues, a los pobres. Principalmente era para los pobres, ¿no? Para asistir a los pobres. También se ofrecía, era muy curioso, se ofrecía muchas veces en el ofertorio, se llevaba a la gente cera, porque las velas había que hacerlas. Antes no había tantas fábricas de velas, entonces la gente llevaba y ofrecía cera, para luego hacer los cirios del altar, con los que se celebraba la Eucaristía.
Posteriormente, pues se ofrece dinero. Ya con eso, pues la Iglesia lo administra Y este rito no es una mera presentación de los dones, sino que también tiene un sentido ofertorial. ¿Qué significa esto? Que yo, con mis miserias y mi pobredumbre, me ofrezco. Y yo, mis miserias, mis preocupaciones, tristezas y alegrías, las ofrezco. Y las pongo con el pan y con el vino. Es un momento importante para ofrecernos nosotros mismos. Para nosotros mismos ponernos ahí todos los días. Qué bonito hacer una ofrenda, ¿no? de nuestra vida, ser oferentes. Y también a veces se me ocurre que podemos ser oferentes, sobre todo aquí tenemos a las religiosas, que ya son muchas veces oferentes por los demás, que han dedicado su vida, las de vida activa también, y las de vida contemplativa más, pero las de vida activa también, se encargan de ofrecer por toda la Iglesia su vida y de ofrecer las personas que no pueden ofrecer. Yo, por ejemplo, pues muchas veces en la Eucaristía, en este momento del ofertorio, le digo al Señor, Señor, y te ofrezco también las intenciones, preocupaciones, tristezas, alegrías y actos de mérito que pueda hacer mi hijo. Mi hijo Juan, que todavía no es capaz de hacer esa ofrenda conscientemente, pero mi hijo Juan, igual que todos los que celebramos la Eucaristía, es bautizado. Y como bautizado, aunque él no tenga razón todavía, es sacerdote, profeta y rey. Y es sacerdote. Acordaros de... Hoy, por ejemplo, le pedía oraciones a un amigo mío y le decía, por una cosa concreta, le decía, díselo a tu hija, que tiene 3 añitos, y que rece ella. Aunque no sepa muy bien la intención. Acordaros que dice el Señor, porque estos, refiriéndose a los niños, están continuamente viendo el rostro de mi Padre en el cielo. Y la oración de los niños es muy escuchada. Yo siempre que tengo una intención importante, se la pido a los niños. Luego, a los enfermos. Y después a los sacerdotes y las religiosas. Esa es mi jerarquía para pedir, porque es como Dios escucha. Niños y enfermos, sacerdotes y religiosas, ¿no? Que están en continua oración. Es lo que se espera de su vida. Entonces, bueno, pues ofrecer también a vuestros hijos, pues personas discapacitadas que a lo mejor tenéis a vuestro cargo, una abuela que tiene Alzheimer, oye, y que lleva una vida cristiana. Es decir, también ponemos su vida, que ahora mismo ella no la puede poner porque no es consciente de este acto que está celebrando. Bueno, esto es importante. Desde el principio, por lo que he dicho antes, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentaban también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Dice el Papa Benedicto XVI, que es una cita que me gusta mucho, y la voy a leer tal cual, sobre el sínodo que hubo sobre la Eucaristía. Los padres sinodales han puesto también su atención en la presentación de las ofrendas. Esta no es solo un intervalo entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, entre otras razones porque eso haría perder el sentido de un único rito con 2 partes interrelacionadas. En realidad, este gesto humilde y sencillo tiene un sentido muy grande. En el pan y en el vino que llevamos al altar, toda la creación es asumida por Cristo Redentor para ser transformado y presentada por el Padre. En este sentido, llevamos también al altar todo el sufrimiento y el dolor del mundo, conscientes de que todo es precioso a los ojos de Dios. Este gesto, para ser vivido en su auténtico significado, no necesita ser enfatizado con añadiduras superfluas, ¿no? Pues lo que digo, hay veces que dice, vamos a ofrecer el trabajo y llevan una azada. Eso en mi pueblo lo hacían antes. No hace falta, porque tú ya eres oferente. Tú ya estás ofreciendo tu vida. Yo como truco, por si a alguien le sirve, tengo esta relación. El pan de la Eucaristía, lo veremos un poquito más adelante, en la Pascua hebrea, representa la muerte. La muerte. Y el vino, la resurrección, la alegría. Por eso en el rito de la Pascua hebrea hay un momento en que el padre de familia quita 10 gotas de vino en recuerdo de las 10 plagas de Israel. ¿Y por qué quita vino? Porque con las plagas quita alegría. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues cuando el sacerdote tiene entre sus manos la patena, donde está ahí el pan que se va a convertir en el cuerpo del Señor, como ese pan me recuerda la muerte de los primogénitos, la muerte de Cristo, que es necesaria para que Él resucite, ahí pongo sufrimientos, preocupaciones y tristezas, todo lo malo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y decirle, Señor, mira, si tú lo quieres, yo lo quiero, y te lo pongo aquí, y haz lo tuyo. Y cuando el sacerdote levanta el cáliz con el vino, ahí pongo las alegrías, porque también tenemos que dar gracias, ¿no?
Si solo venimos a pedir, qué triste. También, Señor, te pongo este éxito, este examen, este puesto de trabajo que he conseguido. Oye, he conseguido, que estoy en ello, que mi hijo me pida el pis. Y le lleva al orinal, lo hemos conseguido, es una alegría como padre, ¿no? Pues lo ponemos ahí, ¿no? Una alegría, o que, bueno, la que sea, ¿no? Y la ponemos también, porque también es parte de nuestra vida y la ponemos con alegría. Fijaros también en esta parte, qué bonito, hay una cosa que no sé si te has fijado alguna vez, pero a partir de ahora te recomiendo que te fijes. Cuando el sacerdote echa el vino, pone unas gotas de agua. Unas gotitas. Antiguamente estaba estipulado que tenían que ser 3. Ahora ya es un poquito de agua, ¿no? Que en muchos sitios lo hacen con una cucharilla. Y es muy bonito este gesto. No sé si lo sabes, pero inicialmente en la Pascua hebrea, la Pascua que Jesús celebra, en la que instituye la Eucaristía, se bebía mucho vino. Por eso los apóstoles es normal que se queden dormidos en el Monte de los Olivos, porque copas rituales, es decir, copas obligatorias que te tienes que beber, son 4. Más luego las que bebes acompañando el cordero, al final, oye, pues eso va levantando el ánimo y luego da el sueño, ¿no? Pues es normal que los apóstoles se queden dormidos en el Monte de los Olivos. Entonces, para que no te emborrachases fácilmente, se diluía un poquito con agua para rebajar el vino. Y esa costumbre se ha mantenido. Y la Iglesia le ha dado un significado muy bonito, que lo recoge el misal romano en la oración que el sacerdote o el diácono dice mientras echa el agua en el vino. Más o menos de memoria, que yo me la sé en latín, pero en castellano, dice: por el misterio de este agua unida al vino, compartamos nosotros la condición divina de quien ha querido compartir con nosotros nuestra condición humana. Fijaros qué bonito. Estamos diciendo: Señor, acéptanos. Acéptanos por los méritos de Cristo, que ha asumido nuestra naturaleza humana. Porque como Dios, a mí el misterio, si me pudiese dedicar a estudiar un misterio, Dios me concediese tiempo e inteligencia, sería el misterio de la encarnación. Porque me da un misterio tan fascinante, aquí tenemos las hermanas del Verbo encarnado, es un misterio tan profundo, que por el hecho de que Dios se haga carne, yo me pueda hacer como Dios, que es alucinante. Buenas. Entonces, al nosotros decirle al Señor: Señor, quiero asumir tu divinidad, me quiero poner en ese cáliz. Es lo que significa ese gesto de echar unas gotitas de agua. Y es 3 gotitas en comparación con todo el cáliz. Aunque haya un cáliz grande, aquí muchas veces que se celebra con el cáliz grande, que se puede echar un montón de vino, son solo 3 gotitas. ¿Por qué es tan poquito lo que aportamos? Pero ahí estamos. También esa mezcla de agua y vino nos recuerda la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Nos acordamos de eso? Bueno, la unión hipostática del Verbo, es decir, que en Cristo hay 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, asumidas en la única persona divina, la persona del Verbo eterno de Dios. También ahí estamos viendo la doble naturaleza, se representa la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina unidas, inseparables, en la única persona del Verbo. ¿Vale? Lo digo porque es un gesto muy bonito que nos puede ayudar a decirlo. Bueno, dice el sacerdote: bendito sea Señor Dios del universo por este pan o vino, fruto de la tierra o de la vid. Es interesante hacer la presentación de los dones por separados. Hay muchos curas que con un afán de correr, ya ves tú lo que vas a quitar, a lo mejor ganas 10 segundos, hacer una oración así muy rápida y elevan el pan y el vino a la vez: bendito sea Señor Dios por este pan y este vino, el fruto. No, ¿por qué se presentan las 2 cosas por separados? Porque tienen ese significado. Porque en la Eucaristía se va a representar, no representar como si fuese un teatro, sino que va a ser actualizada la muerte de Cristo. Y en la concepción hebrea, la muerte es la separación de la sangre del cuerpo. Entonces, primero sobre el pan y después sobre el vino. Que ahora te presentamos: Él será para nosotros pan de vida o bebida de salvación. Fíjate, de lo que Dios nos ha dado, lo convertimos en algo que nos lleva al cielo. Y luego el sacerdote dice una oración secreta,
llaman secretas esas oraciones que dice en voz baja, como la del agua unida al vino, no porque sea un misterio que no podamos saber, sino porque también la liturgia le permite al sacerdote que está celebrando para nosotros y con nosotros tener un diálogo con Cristo el amado. Como por ejemplo cuando están los niños por casa, pero tú a tu marido o a tu mujer le dices algo que solo... esa conversación que queda entre tú y ella, ¿no? Que los niños no tienen por qué enterarse. Son presentes de que, oh, mira, y vemos cómo papá quiere mamá o mamá quiere papá, por esto que le ha dicho que no sabemos lo que es, pero ha sonreído. Pues ese diálogo también el sacerdote lo tiene durante la Eucaristía con el Señor. Y entonces ahí dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Fijaros, es un sacrificio. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra cosa, es Cristo en la cruz. Ese sacrificio. Y fijaros también en el énfasis que dice: nuestro sacrificio. No solo el sacerdote es el que está presidiendo el sacrificio, pero todos nos estamos uniendo. Por eso que hemos dicho, todos participamos de ese sacrificio. Luego nos va a decir a nosotros: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, fijaros, mío y vuestro, no dice nuestro, sino mío y vuestro, porque cada uno estamos en el lugar que nos corresponde. Él como Cristo cabeza, nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, pero él actúa como Cristo cabeza, cada uno en nuestro sitio. Esto es muy importante, porque en la iglesia cada uno tenemos nuestro hueco, y es muy importante saber cuál es. Y que el cura no se crea laico, y que el laico no se crea cura, y que el casado no se crea soltero, y que el soltero no se crea casado. Eso es importante, porque si no, armamos unos jaleos. También ese mío y vuestro, mío hace referencia a la iglesia, en la persona del sacerdote, y vuestro, el mundo. Porque la iglesia como madre acoge las necesidades de todos. Después, nos podríamos tirar solo en el ofertorio un montón de tiempo, pero vamos a avanzar un poco. Después llega el prefacio. El prefacio viene del latín pre factum, antes del hecho, ¿no? Lo que va antes de la consagración. El prefacio consta de 4 partes. Primero tenemos un diálogo inicial. Es antiquísimo. Este diálogo inicial: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Vemos ahí un diálogo en el que nos invitan a mirar las cosas de arriba. Acordad lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Mirad las cosas de arriba, allá donde está Cristo. Levantad el corazón, ¿no? Hay un chiste que dice: levantemos el corazón, y contesta otro: lo tenemos levantado hacia el Señor. Y dice: Bermúdez, por favor, somos cirujanos serios, ¿no? Estaban operando. Pero bueno, aquí es: levantad el corazón, levantad el espíritu a Cristo, buscad a Cristo, que le vais a recibir. La elevación al Padre es justo y necesario. Es justo, claro que es justo, si es que de Él lo hemos recibido todo. ¿Cómo no va a ser justo ofrecerle nuestra vida, que es lo que estamos ofreciendo en la Eucaristía junto con Cristo? ¿Cómo no va a ser necesario? Sin la Eucaristía no podemos. ¿Os acordáis de la historia de los mártires de Abitina? No sé si os acordáis, pero os la resumo. Eran unos mártires que les dicen: hoy es domingo, si no vais a misa, os salvamos la vida. Pero si decidís ir a la Eucaristía, os vamos a matar. Y ellos gritan: non possumus, sine dominico non possumus. No podemos, matadnos, porque no podemos vivir sin el domingo. Haciendo referencia a la Eucaristía. Preferimos la muerte, porque es necesario para nosotros la Eucaristía, y sin la Eucaristía no podemos. Entonces, matarnos, porque como nos vamos a ir al cielo a hacer Eucaristía eterna con Cristo, pues, es justo y es necesario. Luego tenemos la parte más central del prefacio, es más variable, varía según los días, las fiestas, la memoria que se celebre, giran siempre en torno a la creación y la redención. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de la Virgen, de Adviento, meditando a la Virgen embarazada, no sé si tenéis alguna embarazada cerca, pero cómo se toca en la tripa, el
el cómo piensan en su bebé, pues nos anima a pensar en la Virgen, ¿no? Nos ayuda a ver cómo estaría la Virgen en ese tiempo de espera, en ese tiempo de meditándolo todo en su corazón. Pues dice este prefacio muy bonito, dice: por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Nos resume la historia de la salvación. Y luego tenemos el final del prefacio en el que nos animan a cantar con toda la asamblea. ¿Os acordáis que os dije en la sesión de octubre y en la de noviembre que la liturgia era obra de toda la Iglesia total, la Iglesia que está en la tierra, que es la Iglesia militante, los que estamos aquí luchando todavía por ganarnos el cielo? Pero también está presente la Iglesia purgante, la Iglesia que tenemos que está en el purgatorio, ya está salvada, tiene que purificar para poder entrar en la Iglesia triunfante, que es la Iglesia del cielo. Toda la Iglesia está presente. Y por eso nos dice: con los ángeles, los santos, proclamamos tu gloria diciendo, ¿no? Cantamos el santo. Santo, santo, santo es el Señor. Fijaros qué bonito. Este santo es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante? Porque hemos dicho que la Eucaristía es la renovación de la cruz, la renovación del misterio pascual. Y esto ya nos va metiendo en la Semana Santa. Si te das cuenta, en este momento, de alguna forma, estamos recordando el Domingo de Ramos. Ya entramos en la consagración, en el momento principal, en el culmen. Y el Señor entra en Jerusalén al canto de Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo. Se contraponen ahí, en este santo, dos ideas fundamentales. Por un lado, la magnificencia de Dios. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. No hay nada donde no esté Dios. Y sin embargo, bendito el que viene en el nombre del Señor. La humildad de Cristo, que viene montado en un pollino. ¿Os acordáis? Que el pollino, el burro, era la montura del rey en tiempo de paz. En tiempo de guerra montaba a caballo, que va más rápido. En tiempo de paz monta en un burro. Qué bonito también es en ese momento del santo. A mí se me ocurre, ¿no? A mí me ayuda. ¿Cómo pagaré al Señor todo ese salmo, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo lo pagaré? Alzando la copa de la salvación. No la voy a alzar yo, la va a alzar el sacerdote, yo uniéndome a él y bendiciendo el nombre del Señor. El prefacio, y dice la instrucción de la música sacra, el prefacio y el santo concretamente es una de las partes de la misa que más pide ser cantada. Es que lo pide, igual que el Gloria. El Gloria pide ser cantado. Y por eso ahora parece que nos falta algo en misa, ¿verdad? Vamos y de repente, oye, no hemos recitado el Gloria. Claro, porque estamos en Adviento y lo estamos aguardando para el día de Nochebuena, en la misa del gallo, cantarlo a toda voz, como los ángeles el día de Navidad. El santo igual. El santo, como esa asamblea, esa multitud de gente que estaba, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, en la medida que se pueda, que se cante. Hay algunas partes así de la misa que son más propicias a cantarse. El Gloria, el Santo, el Padre Nuestro, que es la oración, la única oración que Jesús nos ha enseñado. No nos ha enseñado ninguna oración más. El Ave María no nos la ha enseñado Jesús. El Ave María nos la ha enseñado el ángel Gabriel. Cuando Ave llena de gracia, el Señor es contigo. Lo hemos leído, escuchamos el día de la Inmaculada. El Gloria es de tradición, pero no nos lo ha enseñado Jesús. Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro. Qué bonito cantarlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, en la medida de lo que se puede, que se cante en latín. ¿Por qué en latín? Porque es el idioma de la Iglesia y todos lo cantamos en el mismo idioma. ¿Podríamos haber elegido el arameo? Pues sí, podemos haber elegido el arameo o el portugués, pero ha sido el latín, ¿no? O el griego. Los ortodoxos lo rezan en griego y la Iglesia oriental, ¿no? Bueno, pues la Iglesia latina es en latín. Qué bonito que todos nos unamos, ¿no? Al Pater Noster qui es in celis sanctificetur ornamentum, y en una única lengua, con un solo corazón. Bueno,
Luego vendremos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro dedicamos una sesión el año pasado, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Después del santo viene una parte muy importante que es la epíclesis. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo. Y en la Eucaristía hay 2 epíclesis. No sé si lo sabíais. Hay 2 epíclesis. Y esta es la primera. La invocación del Espíritu Santo en la liturgia normalmente va acompañada de la imposición de las manos. ¿Por qué? No porque las manos salgan rayos, sino porque, mira, ahora no sé si lo veis, o yo lo estoy viendo ahora. Cuando yo pongo las manos, estoy proyectando sombra, estoy haciendo sombra. ¿Os acordáis de la Anunciación que acabamos de leer? Dice, y la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? La sombra representa el Espíritu que baja, ¿no? Entonces el sacerdote pone las manos extendidas sobre los dones, sobre el pan y el vino, haciendo sombra, proyectándole, invocando el Espíritu Santo. Dice, de igual manera que por la acción del Espíritu Santo en el seno de una virgen, María, el Verbo se hizo carne, así también ahora por la acción del Espíritu Santo en el seno de otra virgen. ¿Qué virgen? La Iglesia. Se hace presente Cristo en la Eucaristía. Epíclesis significa llamar sobre, invocar sobre, ¿vale? La Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. El sacerdote, imponiendo sus manos sobre las ofrendas, pide pues al Espíritu Santo que, así como obró la encarnación del Hijo en el seno de la Virgen María, descienda ahora sobre el pan y el vino y realice la transustanciación de estos dones. Fijaros que otra vez Cristo, que es el sacerdote siempre actúa en persona de Cristo, vuelve a enviarnos el Espíritu Santo. Fijaros qué paralelismo tan bonito hay con la cruz. ¿Os acordáis cuando muere Cristo? ¿Qué pone? ¿Cómo dice? Me acuerdo que era en blanco. Envió, ¿cómo dijo? Expirando, envió el Espíritu. ¿Cómo dice? Entregó el Espíritu, perdón. Lapsus. Entregó el Espíritu. Ahí la Iglesia también ha visto cómo en la muerte de Cristo también se recibe, es el envío del Espíritu Santo que luego será culminado en Pentecostés. Con el momento en que la Iglesia entera, con María, recibe el Espíritu Santo. Bueno, esa es la primera epíclesis. Luego hay otra segunda epíclesis que, si te fijas, el sacerdote va a pedir el Espíritu Santo para toda la asamblea. Lo vamos a ver. Cuando dice, para que fortalecidos, dice, en todas las plegarias eucarísticas hay una segunda epíclesis, una segunda invocación del Espíritu Santo, que es la epíclesis de comunión. Esta invocación pide al Espíritu Divino que realice el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por ejemplo, dice, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Si te fijas, eso lo hace el sacerdote con las manos levantadas. Porque es una segunda epíclesis sobre la Iglesia, sobre los que estamos aquí, para que fomente la comunión. Hay veces que vemos familias, matrimonios en crisis, familias en crisis, amistades en crisis, comunidades en crisis. Y yo les digo, cuando me preguntan, un consejo, yo no soy quien para dar consejos, pero bueno, si me lo preguntan, pues celebrar la Eucaristía juntos. Celebrar la Eucaristía juntos. Es importante que los padres celebremos la Eucaristía con los hijos. Hombre, algún día pues el niño tiene fútbol y tiene que ir a la misa antes o misa después o a quedar con los amigos, no pasa nada, pero en la medida de lo posible intentar vivir la Eucaristía juntos, por ese signo de comunión, porque el sacramento realiza lo que significa. Y también, igual que nos unimos a Cristo, aquí estamos viendo como en otra segunda epíclesis que le pedimos al Espíritu Santo que también fomente en nosotros la comunión. Y esa comunión se da, claro que sí. La familia que reza unida permanece unida. Ojo, que esto no es magia, no es un cuento, que esto es verdad. Bueno, seguimos. Después tenemos la consagración. En la consagración está el relato de la institución de la Eucaristía, pero fijaros que en ese relato el sacerdote habla en primera persona. Tomad y comed, esto es mi cuerpo.
No dice tomad y comed, esto es el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo. Y no nos comemos el cuerpo del padre Carlos, del padre David. No. ¿Por qué? Porque cuando está actuando en nombre de Cristo, por la ordenación sacerdotal, ha recibido ese poder de actuar en nombre de Cristo. Le presta al Señor su cuerpo y su voz y su voluntad. Para decir, esto es mi cuerpo. El sacerdote católico es el mismo Cristo, sacerdote único de la nueva alianza. Por eso dice, haced esto en memoria mía. No haced esto recordando a Cristo. Fijaros, esto por ejemplo los protestantes no lo entienden. Son muy estrictos para la exégesis de la palabra y son muy literales para muchas cosas, pero luego no creen en la Eucaristía. Y tú le dices, pero vamos a ver, querido, ¿qué dice el Señor literalmente? Porque el Señor, esas palabras aparecen así tal cual en los primeros evangelios. El primer evangelio que se escribe es el de San Mateo. Y ya aparece así, esto es mi cuerpo. Jesús no dice, esto representa mi cuerpo, esto se parece a mi cuerpo, esto podría llegar a ser... No, dice, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Y la literalidad que siguen para otras partes de la Escritura, aquí la quitamos. Y dicen que no, Señor, que tú ahí no estás presente. ¿Y cuántos mártires, antes de que viniese Lutero, han perdido la vida defendiendo la Eucaristía? Me parece recordar que era San Tarcisio, patrono de los monaguillos, el que llevaba escondida la Sagrada Eucaristía en un calcetín. En un calcetín se escondía la Eucaristía para llevársela a los presos, porque era un niño pequeño y entraba por las rejas y le podía llevar la Eucaristía a los cristianos que estaban pues, a punto de sufrir el martirio. Y le dijeron, danos la Eucaristía. Y dijo que no, y le mataron. ¿Cuántos mártires, Señor, han dado la vida por defenderte? Que estás presente en la Sagrada Hostia, en el vino. Haced esto en memoria mía. Oye, que el Señor nos lo ha mandado, que celebremos la Eucaristía. Y nosotros, que ya los que estamos aquí oyendo, ya tenemos una vida espiritual, ese mandamiento no lo tomamos como una carga. ¿Te imaginas que cuando se muera tu madre, Dios quiera que dentro de muchos años, Pato, pero muchos años, o los que ya habéis fallecido, ¿no? A que el día que ha fallecido vuestra madre o el día del cumpleaños de vuestra madre o vuestro padre, nadie os obliga a recordarlo. Nadie te obliga, del corazón brota ese recuerdo bonito, triste por la ausencia, pero brota. Ese es el mandamiento que nos hace el Señor. Haced esto en conmemoración mía. No es una obligación, pero al final el corazón te lo pide, ¿no? Bueno. Fijaros que esta frase que seguro que habéis leído, porque se lee en el oficio de lecturas, de San Ignacio de Antioquía, que dice, cuando va a ser martirizado, dice, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. ¿Por qué tú y yo no podemos decir esto? Ser molido por las fieras. Hay una canción, ¿no? La de la vida un molino nos aplasta con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, ¿no? Dice este canto. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, molernos. ¿Y cómo nos muele el Señor? Pues muchas veces con sufrimiento. Hay veces que las obras de arte pueden ser principalmente de dos formas, ¿no? Las esculturas pueden ser de dos formas principalmente. Una, el alfarero, que suavemente va moldeando la pieza, ¿no? Y suavemente modela el barro. Y el Señor muchas veces, la gran mayoría, nos moldea, ¿no? Poco a poco. Pero también hay mármol. Y el mármol, para hacer una obra de arte, la Piedad, o el Moisés de Miguel Ángel, hace falta cincel y dar unos buenos golpes, precisos. Si el mármol pudiese hablar, seguro que se quejaba, pero, hombre, si no fuese por ese sufrimiento, no tendríamos, por esos cincelazos, no tendríamos las esculturas que tenemos. Yo hace poco estuve en Roma, qué maravilla ver la Piedad. Hace falta eso muchas veces. Luego también, el ser trigo de Dios, este sufrimiento muchas veces viene por los roces. Para hacer la harina hay que rozar.
¿Cuántas veces tenemos que rozar en casa? En el trabajo, con los vecinos, ¿eh? Rozar y dejarnos rozar, es decir, no quejarse. No resistirse al mal. Eso es un misterio. El único animal que puede no resistirse al mal es el hombre. Esta anécdota no sé si se puede contar, pero bueno, hace poco, el domingo pasado, estuve en el pueblo y matamos un cerdo. Y el cerdo, cuando tú lo coges, se resiste, y chilla y se mueve porque no quiere dejarse, no se va a dejar matar. Sin embargo, lo hemos visto que el hombre es capaz de entregar la vida por amor. Es el que no se resiste al mal. Bueno, gracias a la Eucaristía, y esta es una frase que a mí me impresiona, gracias a la Eucaristía ya no hay vidas inútiles en el mundo. No hay vidas inútiles en el mundo, porque todos nos podemos asociar, nos podemos hacer de Cristo y con Cristo, nos podemos unir. Voy a ir un poquito más. Si no, aquí no salimos. Hemos hablado de la segunda invocación al Espíritu Santo. Esa. Y luego después tenemos las intercesiones. Después vienen las intercesiones en las que pedimos por las almas del purgatorio. En primer lugar pedimos por la Iglesia. Con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con los obispos auxiliares, con los presbíteros y diáconos, todo el pueblo congregado, ¿no? Luego por los hermanos que ya han pasado y están gozando que están esperando, ¿no? Para entrar a gozar del Padre, por lo que también se ofrece la Eucaristía. Y acaba la plegaria eucarística con la doxología final. ¿Qué es la doxología final? La doxología es una palabra griega que significa gloria, es la glorificación, en la que el sacerdote coge a Cristo, en el pan y en el vino consagrados, y se lo ofrece a Dios Padre, ¿no? Dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué gloria le puedes dar tú? ¿Qué gloria le puedo dar yo? Ninguna. Contaban que San José María iba a visitar a un enfermo cuando estaba atendiendo el asilo de Santa Isabel por la calle Atocha, ¿no? Entonces estaba a punto de morirse y se convirtió. Y entonces le dio la absolución y le dijo, ¿qué méritos le voy a llevar yo ahora al Señor si he llevado toda la vida de pecado? Si he blasfemado, he hecho de todo, he pecado muchísimo y ahora al último momento me confieso y ahora ¿qué le voy a presentar al Señor? Le dicen que San José María se metió la mano en el bolsillo, ¿no? Sacó el crucifijo y le dijo, toma, los méritos de Cristo, porque ni siquiera la vida más santa es suficiente para nuestra salvación. Solo Cristo nos salva. Pues tú lo mismo. ¿Qué le ofrecemos? Pues nos ofrecemos con Cristo, por Él y en Él. Es que si no es en Él, no nos podemos ofrecer. A Dios Padre por el Espíritu Santo que nos eleva a todos, ¿no? Ahí también me acuerdo mucho de cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzando la copa de la salvación. Señor, te quiero. Miradle, tener vuestro diálogo con el Señor. A mí me gusta mucho ir con el misal a misa porque tengo apuntadas cosas que no os voy a dejar leer porque son muy íntimas, ¿no? Ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando alza la hostia, ¿no? Señor mío y Dios mío, decírselo, como Tomás, Señor mío y Dios mío. Creo que estás ahí. No lo entiendo, pero lo creo. Yo cuando estoy muchas veces dormido, que voy a misa pronto, muchas veces le digo, no lo creo, pero lo entiendo. Y luego digo, no, que es al revés. Lo creo, aunque no lo entienda, ¿no? Pero decirle, Señor, aquí estoy. Cuando el sacerdote pone ya el vino consagrado en el altar, decirle con el corazón, bienvenido, Señor, bienvenido a tu altar, que ya has venido. Ese beso que dijimos que podíamos poner, recíbelo. Cuando el sacerdote ha besado el altar, yo he besado también el altar espiritualmente y ahora que vienes, lo recibes, ¿no? Tener ese diálogo con el Señor. El Padre Nuestro, que sigue a continuación, no vamos a desarrollar mucho, ¿no? Importante aquí, el Padre Nuestro no se acaba con amén.
En la misa no se dice amén. Es una cosa que muchas veces, pues, líbranos del mal, amén. No, porque la oración continúa, y la continúa el sacerdote, líbranos de todos los males, Señor, ¿no? Entonces, ya luego diremos el amén después, ¿no? Pero tiene una coletilla, por así decirlo, final, ¿no? Vais a preguntar, porque me lo han preguntado en otros sitios, ¿se reza con las manos cómo? ¿No? Yo os digo lo que dice la Iglesia. Lo que dice la Iglesia en la ordenación general del misal romano. Y es que es el sacerdote el que tiene las manos levantadas. El sacerdote. Es una oración, levantar las manos es un gesto de oración sacerdotal. Entonces, hay en algunas costumbres, bueno, cada uno tiene sus usos propios, ¿no? Y a lo mejor en alguna parte del mundo está aceptado, no lo sé. Pero lo que dice la Iglesia es eso, ¿eh? O sea, que es el sacerdote el que levanta las manos. Oye, yo lo hago, pues yo qué sé, no dejéis de hacerlo, ¿no? Cada uno aquí también un poco de libre. Si tú me preguntas qué es lo que dice la norma dice eso, que solo es el sacerdote el que levanta las manos. ¿Vale? Ya está. Y fíjate que acaba diciendo, líbranos de todos los males, Señor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es ese adviento continuo, estamos viendo el adviento, pero el adviento, ese misterio del adviento, de la venida escatológica del Señor, es continuo. Y le estamos continuamente pidiendo, Señor, ven, Maránata, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Después le continúa el rito de la paz. Este rito de la paz no es como en el rito ambrosiano. En el rito ambrosiano la paz se da antes del ofertorio, haciendo un recuerdo de eso que dice el Señor. Si tienes algo en contra de tu hermano, cuando vas a presentar tu ofrenda, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Eso es más en el rito ambrosiano. Por ejemplo, aquí en la parroquia, en las comunidades neocatecumenales, se hace así, cogiéndolo del rito ambrosiano, un gesto de paz antes de... Pero aquí, en la tradición latina, este gesto tiene más que ver con el domingo de Pascua, cuando el Señor se aparece ya resucitado y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es esa paz que nos trae el Señor, que no es la paz del cementerio, ¿no? Los cementerios están en paz, claro, nos ha fastidiado, no es esa paz. Es la paz que nos dice el Salmo de mi corazón no tiembla, aunque reciba malas noticias. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi roca, sé dónde me he agarrado. Esa es la paz que el Señor nos da. La paz del Señor no es que no haya tribulación, porque las va a haber y muchas, sino saber que estoy agarrado a Cristo en esas tribulaciones. Hay un gesto muy bonito que sigue a la paz, que es la fracción del pan. Y se eleva. Este es el Cordero de Dios. Fijaros, es el Cordero de Dios, el cuerpo roto de Cristo en la cruz. Por eso se rompe antes de elevarlo. Porque el cuerpo de Cristo en la cruz está roto, cosido, con los flagelos, con la corona de espinas, con los clavos. Ese cuerpo roto nos lo levantan. Dicen, este es el Cordero de Dios, acordaros. Acordaros de la serpiente de bronce que relata el libro de los Números. Que cuando una serpiente picaba a alguien del pueblo de Israel, miraba la serpiente que había mandado Moisés construir y se salvaba. Si mirando una serpiente de bronce se salvaba el pueblo de Israel, ¿cómo no nos vamos a salvar mirando a Cristo mismo? ¿Cómo no nos vamos a salvar diciéndole, Señor, aquí estoy? Qué importante es este momento. Qué importante. Dice también dice el Señor en el Evangelio, cuando sea levantado sobre la tierra, los atraeré a todos hacia mí. Que ese momento se da en la cruz. Todos los corazones mirarán al que traspasaron, dice el profeta Isaías. Estamos mirando a Cristo. Después, también como anécdota o como curiosidad, ¿os habéis fijado que el sacerdote coge un trocito de pan y lo echa en el cáliz? Signo de la resurrección. Vuelve a unirse el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice que antiguamente, para significar la comunión de toda la Iglesia, cuando llegaba el momento de la fracción del pan, un diácono, cuando había más diáconos, cogía un trozo de pan y se iba a la misa que estaba celebrando el obispo. Y ese trocito de pan lo echaba en el cáliz del obispo, como signo de comunión. Oye, que estamos cada uno en nuestro sitio, pero estamos celebrando la misma Eucaristía, estamos celebrando el mismo misterio.
y ha permanecido como recuerdo de unidad también. Hacemos un acto de contrición antes de recibir al Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que te voy a recibir, que me habré confesado hace media hora, pero ya... Es que, ¿cómo voy a estar preparado yo? Si la única que ha estado preparada es la Virgen, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, pero basta una palabra tuya para salvarme. Basta una palabra tuya. Recordar también que esa palabra también hace referencia a la palabra, que es Cristo, que es el que te puede salvar. Recibimos la comunión, nos hacemos uno con Jesucristo. A mí me ayuda, pues en la fila de la comunión, repetir la comunión espiritual, la que te sepas. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Yo te quiero recibir como te ha recibido la Virgen y tantos santos, Señor. Es que yo soy un pobre. A mí me ayuda después de recibir la comunión. Muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor hacer después de la comunión? Pues no lo sé. Hay gente que guarda silencio y adora el misterio. Yo muchas veces, como soy de un temperamento así muy colérico y pues me pongo, Señor, pues te quiero, te pido por esto, te doy gracias por lo otro, y hablo con el Señor. Y muchas veces hago lo que dice San Alfonso María de Ligorio, que me parece un crack, si me permites la expresión, que es, él dice, esa sagrada Eucaristía que acabas de recibir, entrégasela a la Virgen, que es la que mejor la va a cuidar. Recibes al Señor y dices, madre, tengo ya tu hijo, pero es prestado, cuídamelo tú. ¿No? Como cuando alguien te deja a su bebé, pues madre, tengo ya tu hijo, pero ayúdame a cuidarle porque no sé. Es mejor estar en silencio, es mejor estar, o sea, en silencio hay que estar, ¿no? Pero diciéndole cosas al Señor, adorando lo que a ti más te ayude. Es un momento tan íntimo. ¿Cómo se está en el tálamo nupcial? Cada uno tiene sus cosas, ¿no? ¿Qué le dices a tu novio? ¿Qué le dices a tu novia? ¿Qué le dices a tu marido, a tu mujer? Cada uno le decimos, actuamos de una forma. Hay veces que entre dos amantes, ¿no? Dos personas que se aman, con la mirada basta. Y hay veces que también depende del día, hay veces que hay que tener un diálogo. Otras veces es un momento también de poner las cartas sobre la mesa. Señor, ahora que te tengo aquí, pues me cuesta aceptar este sufrimiento. Y tener esa confianza. El Evangelio de hoy, en este sentido, es muy claro. Llegan unos y le preguntan a Jesús, ¿pero con qué intención? No con la intención de buscar la verdad, sino de darle la vuelta a las cosas. Tenemos el ejemplo de la Virgen. No entiendo esto. No te preocupes, la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Vale, hagas aquí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. ¿No? ¿Os acordáis cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no? O sea, la Virgen en su sencillez dice, mira, vale, pero nosotros también con la sencillez, buscando la verdad, le podemos preguntar al Señor. Acordaros, para recibir la comunión, importante, 3 condiciones. La primera, estar en gracia de Dios. Es decir, que la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. Segundo, haber ayunado al menos 1 hora antes de recibir la comunión. Los enfermos, mayores, que tengan que tomar medicinas, la medicina y el agua no rompen el ayuno. Si alguien está enfermo en casa, por ejemplo, que ya en la comunión, o es que tengo que comer, pues el tiempo mínimo indispensable, pues 10 minutitos, 5 minutos, ¿no? Sobre todo para darle importancia al Señor, ¿no? Oye, estoy preparando mi casa, ¿no? Que quiero recibirte, para ti entero mi cuerpo, ¿no? Y la tercera, saber a quién recibimos. Es decir, oye, no voy comulgando. Eso yo creo que es la más difícil, porque todos tenemos muy asimilado lo de no comulgar en pecado mortal, pues es un sacrilegio. Ayunar es muy... lo tenemos muy tal, pero muchas veces la rutina nos puede. Y vamos a comulgar el cuerpo de Cristo, amén. Y te vuelves y el Señor suple, ¿no? Y lo haces con cariño, pero intentar no comulgar por rutina. Después, ya cuando terminamos, tenemos la oración final. La oración final en la que damos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido, que es todo lo que podemos recibir lo recibimos en la Eucaristía. Lo demás son cositas, ¿no? Pero lo importante ya lo hemos recibido, que es al mismo Señor. Y fijaros que el sacerdote bendice al final de la Eucaristía, bendice a la asamblea en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Qué importante es la bendición de Dios.
Los padres, las madres, no dejéis de bendecir a vuestros hijos, aunque sean mayores. La señal de la cruz en la frente cuando se van a dormir, cuando se van de viaje. Qué importante es eso. Es decir, que el Señor esté contigo. Te deseo todo bien. Y fijaros que la misa, el nombre misa, y con esto acabamos, viene de misio. Misio significa envío. Envío. Porque la misa es un envío. Esto que hemos celebrado no se puede quedar aquí. Sal a la calle. Anúncialo. Acordaros, ¿qué es lo último que hace el Señor en su vida mortal? Perdón, en su vida terrenal. Antes de ascender al cielo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es lo que nos viene a decir. Podéis ir en paz. Pero no podéis ir en paz para quedaros en vuestra casa, ¿no? Vais en paz y que la gente os vea sonriendo, que la gente os vea que tenéis un cáncer, que os habéis quedado en paro, que se ha muerto fulano, y aún así tenéis paz. ¿Por qué? Que la gente se pregunte, oye, ¿y de dónde le viene a este la paz? Pues la paz me viene, Señor, de ti, de recibirte en la Eucaristía. El mejor predicador es Fray Ejemplo. Entonces con nuestra propia vida evangelizamos. Bueno, pues con esto lo ponemos en manos de la Virgen María, que fue el primer sagrario, el primer tabernáculo, que es lo que estamos celebrando. Bueno, ya casi estamos entrando en la preparación de la Navidad. Ahora estamos en esta preparación escatológica del final de los tiempos. El Adviento tiene esas dos partes muy diferenciadas. Hasta el 17 de diciembre meditamos sobre la venida final de Cristo. Y a partir del 17 de diciembre preparamos la Navidad. Meditamos el misterio de la Virgen embarazada. A mí me encanta cuando veo una imagen de la Virgen embarazada, ¿no? O también me gusta mucho las imágenes que sale la Virgen dando el pecho al niño, ¿no? Que es muy bonito. Y la historia de esas imágenes aparece, bueno, para romper el monofisismo y demás, ¿no? Pero ese misterio que todos vemos a diario, ¿no? Que en muchas madres, en el misterio de la Virgen, pues que ella que supo acoger a Cristo nos ayude en cada Eucaristía. A mí, con esto ya sé que el último consejo, antes de la Eucaristía me ayuda mucho pedir luces al Espíritu Santo, y lo hago con una oración que aprendí de un amigo mío de comunión y liberación, que dicen ellos mucho esa oración: ven Espíritu Santo, ven por María, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven por María. Y así le pedimos la ayuda al Espíritu Santo y a la Virgen María.